Bienvenidos a la clase de ultrasonido. Y en esta oportunidad vamos a aprender acerca del ultrasonido. Las aplicaciones, zonas donde podemos aplicar, zonas donde no podemos aplicar, cómo es el tratamiento, las frecuencias del tratamiento y demás. También vamos a hablar un poquito acerca de las diferencias entre el ultrasonido y la cavitación. Para esta clase los invito a que tengan con ustedes su material didáctico y de esta manera puedan acompañarnos. Cuando hablamos de ultrasonido, hablamos del ultrasonido que lo utilizamos en la estética. Y el ultrasonido es un método no invasivo, también es indoloro, que rompe las células grasas mediante ondas sonoras que producen alta frecuencia. Estas frecuencias no son oídas por el ser humano, ¿sí? Son frecuencias muy altas. Entonces, producen diferentes tipos de vibraciones que alcanzan aproximadamente las 20.000 vibraciones. Por supuesto, no son escuchadas por nosotros. La emisión entonces de estas ondas sonoras producen la ruptura de la célula del tejido subcutáneo llamado adipocito y promueve la liberación y la eliminación de ese contenido. Entonces, cuando hablamos del ultrasonido, tenemos que entender que estamos hablando de un tipo de dispositivo que produce este tipo de ondas que no son perceptibles para nosotros. Lo primero también que tenemos que saber acerca de los diferentes tipos de ultrasonidos son entonces las frecuencias y las intensidades que vamos a trabajar. Nosotros en el mercado tenemos ultrasonidos que son de 1 MHz y de 3 MHz. Los ultrasonidos se van a medir siempre mientras más bajo fuera el megahertz, más potencia tiene el aparato. Entonces, cuando hablamos de ultrasonido de 3 MHz, estamos hablando de ultrasonidos bajos que no generan mucha profundidad. Ahora, cuando hablamos de ultrasonidos de 1 MHz, estamos hablando de ultrasonidos potentes que alcanzan profundidades bastante más importantes y que por lo general son de usos médicos o son aparatos de alta tecnología. Lo primero que tenemos que saber entonces acerca del ultrasonido es por qué se llama ultrasonido, ¿no es cierto? El ultrasonido se llama así porque está fuera de nuestro rango de audición. Genera aproximadamente entonces 20 kHz, es decir, que son ondas que no son capaces de escuchar los seres vivos, o sea, nosotros, los seres humanos. Entonces, algo muy importante es entender cómo funcionan este tipo de ondas sonoras. El ultrasonido genera también un poco de temperatura a un nivel dérmico, que no es casi perceptible a un nivel superficial, ya que el aislante impide la sensación de temperatura. Estas ondas que genera el ultrasonido alcanzan nuestro tejido graso. Este se encuentra en la hipodermis, también conocido como tejido celular subcutáneo, y promueve entonces a que estas células liberen la gota lipídica a través de los estímulos, tanto mecánicos como de temperatura. Hay algo muy importante del ultrasonido en el uso de la estética. Tenemos que entender que en la estética nosotros nos vamos a valer de tres efectos principales a la hora de trabajar la capa adiposa. Lo primero es el efecto mecánico que vamos a utilizar. El segundo es el efecto térmico y el tercero es el efecto químico. Cuando hablamos de los efectos mecánicos, tenemos que entender que son los movimientos que vamos a realizar y que vamos a provocar que se permeabilice las membranas celulares y que de esta manera nos permita facilitar la ruptura del contenido graso. Por eso también es importante entender que en estos casos el aplicador no debe estar nunca depositado en una sola zona, sino que va a estar en constante movimiento utilizando técnicas circulares o de vaivén, también conocida como técnicas de péndulo.
El efecto térmico, en consecuencia del propio efecto mecánico, ya que trabajan en conjunto, produce un aumento de la temperatura y hace con que estas células liberen entonces esta gota lipídica. Y también tenemos por último el efecto químico, que en este caso trabaja básicamente alejado, ¿no es cierto?, de estos dos primeros. El efecto químico se da cuando nosotros utilizamos algún tipo de principio activo. Este principio activo modifica la estructura de la grasa y permite que esta estructura lipídica se vuelva un poco más fluida, más líquida, y que fuera más fácil la eliminación. Ahora bien, ¿por dónde se elimina este tipo de contenido? La grasa o los lípidos son macromoléculas y se van a eliminar a través de la orina. Al ser una macromolécula, nosotros no vamos a eliminar una molécula tan grande por la transpiración. En cuanto a las aplicaciones del ultrasonido, en la estética vamos a estar utilizando muchas de las veces para trabajar lo que es adiposidad localizada. Trabajando esa parte de la adiposidad localizada, vamos a trabajar también en diferentes aplicaciones en lo que es celulitis, en sus diferentes grados y en sus diferentes tipos. Vamos a trabajar edemas, problemas circulatorios, ya que al disminuir la capa adiposa, nosotros estamos mejorando el retorno endovenoso. Ahora bien, el ultrasonido trabaja a través de emisiones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos diferentes tipos de emisiones de ondas. Estas ondas pueden ser pulsantes, quiere decir que libero una onda y me detengo y vuelvo a liberar la onda. Eso quiere decir que es pulsante, ¿sí? Y las emisiones continuas. La emisión pulsante, en este caso, son frecuencias mucho más bajas que alcanzan profundidades mucho más pequeñas. Esas frecuencias se encuentran en 3 MHz. Se puede utilizar en la zona de rostro, por ejemplo, zonas más finas, como es la zona del brazo, donde el contenido graso es más pequeño, ¿sí? La concentración de adipocitos es menor que en otras zonas del cuerpo. Ahora bien, la emisión continua son emisiones continuas de ondas sonoras que alcanzan profundidades mucho más amplias. Y en este caso tenemos que tener cuidado porque va a haber un aumento en la temperatura y también tenemos que tener cuidado en lo que son las prominencias óseas. Evitar la zona ósea para que justamente no exista un rebote de esa emisión y que pudiera llegar a provocar algún tipo de daño en el paciente. Las profundidades de las emisiones son diferentes y en este caso estamos visualizando en la imagen. Es importante entender que cuando hablo de ultrasonido de 3 MHz, estoy hablando de un ultrasonido leve que alcanza muy poquita profundidad. A lo sumo estamos en el tejido adiposo. El ultrasonido de 1 MHz puede alcanzar hasta la fascia muscular y hasta inclusive a los huesos. Por eso es importante entender que vamos a trabajar con el ultrasonido siempre con frecuencias. Cuando arrancamos el tratamiento mayores y a medida que avanzamos en el tratamiento vamos a ir disminuyendo de frecuencia. Si vamos a la lógica, cuando arrancamos un tratamiento porque tenemos mayor concentración de adipocitos, esa concentración de adiposidad debería bajar mientras estamos sometiéndonos al tratamiento. Por eso es que el ultrasonido siempre se trabaja de mayor a menor. A medida que avanzo en el tratamiento, voy disminuyendo la frecuencia y la intensidad en megahertz de este tipo de aparatología. Fíjense lo que sucede con la aplicación del ultrasonido en las pieles. Una piel normal es una piel estructurada
Es una piel con las capas ordenadas, con mucha cantidad, entonces, de fibras. Hay un capilar que está activo y no hay ningún tipo de daño en cuanto a lo que son el retorno endovenoso y la eliminación de los desechos. Ahora bien, una piel con celulitis o con adiposidad, estamos hablando de una piel que ya está sufriendo con los daños, ¿sí?, de ese aumento de las capas adiposas, que produce que la dermis se vaya aplanando, se aplaste en contra de la epidermis y que provoque entonces un cese de la actividad de nuestra síntesis celular en cuanto a fibras. También va a haber entonces una obstrucción de los capilares sanguíneos, disminuyendo el traspaso de nutrientes y la eliminación de los desechos, influyendo de manera total en toda nuestra superficie de la piel. Y esto, por supuesto, se refleja en la epidermis, con la aparición de los hoyuelos, las telangiectasias y demás. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo lo vamos a utilizar? El número de sesiones va a variar según la necesidad del paciente. Un paciente que tenga mayor cantidad de adipocitos o mayor cantidad de adiposidad localizada va a tener que acercarse con mayor frecuencia o más veces. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de tratamiento, estamos hablando entonces de 3 meses de tratamiento, no menos, para que el paciente pueda ver resultados óptimos. El número de sesiones entonces va a variar. Se aconseja de 3 a 4 sesiones mensuales. Esto ubica entonces a las sesiones una sesión por semana. También se puede realizar una sesión cada 15 días con un buen apoyo domiciliario. Es importante entonces que el paciente fuera educado en cuanto a su tratamiento domiciliario, con el consumo de agua, la disminución de consumo de alcohol o de tabaco, si fuera entonces una persona que fuma, utilizar entonces ropa más cómoda, menos ajustada, para evitar entonces la disminución del traspaso de nuestro retorno endovenoso, disminuir la cantidad de azúcares, carbohidratos y demás, y en lo posible realizar actividades físicas. El consumo de agua también es súper importante y el paciente deberá consumir al menos 2 litros de agua diarios. Fíjense cómo el tratamiento no solamente va a mejorar la disminución de retracción, entonces, de la piel, sino que también va a producir un tensado. Cuando la piel del paciente es ligeramente joven, entonces hay una respuesta mucho mayor. Y en este caso lo podemos visualizar a simple vista después de los 3 meses de tratamiento. El ultrasonido está contraindicado y no se recomienda que se aplique en personas con trastornos de sensibilidad, personas que hayan sufrido cáncer o que lo estén pasando, algún tipo de tumoraciones, mujeres que estén embarazadas, tanto en la manipulación del aparato como en el uso como paciente, inflamaciones agudas, zonas cercanas a los glóbulos oculares, oídos y el cerebro. Entonces, mucho cuidado a la hora de utilizar el ultrasonido, sobre todo si estamos utilizando un ultrasonido de 1 MHz, que es un ultrasonido potente. Espero que les haya gustado la clase. Nos vamos a encontrar en el grupito de seguimiento personalizado y recuerden que todas las dudas son importantes. Muchas gracias.